Mm, Bueno, no hace falta. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Doctor. Ya, buenísimo. Ya está la grabación, Samela y Sofía. Ya pueden, si quieren, empezar. Sí, doctora. Ya, gracias. Pueden empezar, chicas, si quieren, a compartir. Ok. Doutora, eu lhe enviei para que pueda compartir. ¿Puede compartir para nosotros, por favor? Estoy en otra máquina, Samela, por eso el otro día me ayudaron a compartir. Recuerda que mi computadora está fregada. Estoy en celular también. Pero Sofía, me envía el link de la clase que voy a entrar en la clase por mi computadora para poder compartir. Ya, porque estoy en celular. Es que estoy con teléfono también, doctora. Sí, ahorita le envío. Ya le envié al grupo. Un ratito, voy a ver si aquí lo puedo abrir mientras me la está intentando por mi WhatsApp. Agréguenlo, por favor, a la persona que está entrando en sala de espera. Que voy a tratar de entrarme por WhatsApp porque ella me lo había enviado por WhatsApp. Para ver si lo puedo compartir. Mientras ella busca. Ya está entrando no computador, porque tem que entrar em classe por lo computador para depois compartir. Ya. Un gatinho. Intentando. Ok. Yo igual estoy intentando abrirlo por WhatsApp en la computadora. A ver. La computadora que sea más rápida. Es curtinho. Não entra em meu computador, só em meu celular. ¿Por qué no entra en su computadora? É porque não tenho Teams, só tenho Zoom. Ya. Está guardando acá en mi computadora en descarga. Este tipo de cosas, chicos, por favor, tienen que tenerlas previstas ya. Cuando van a exponer, tienen que descargarse el TIN en la computadora también. Doctora, voy a intentar aquí poner en la computadora de mi hermano. Un ratito. Ya. O si quiere, doctora, que me lo pasa a mí y yo lo comparto. Lo estoy buscando en descarga. Ya lo pillé, creo. Lo estoy abriendo. La teoría está abriendo, pero me retengo. Creo que esta computadora es lenta.
¿Cuál era su nombre que me dijo? Ya me está abriendo el PowerPoint. Esperamos un ratito, ya me está abriendo. Doctora, ya pude aquí. Ya, a ver, compartir. El mío recién está queriendo abrir, como le digo, en esta computadora no es mía. Sí. Entonces, a ver si ya este lo pudo abrir. A ver, intente compartir. ¿Aparece? Vale, un ratito. Está queriendo sí, Sofía, aparece. Ya. Sí, se ve. Ya. ¿Puede comenzar, doctora? Sí, puede comenzar. Ya. Tiene que darle en esa opción de que sea más grande, ¿lo ve? Eso. Ya. Comience. Voy a apagar mi audio para que hablen tranquilas, ¿ya? Ya. Buen día, compañeros. Buen día, doctora. Vamos a hablar hoy de la neurociencia y mente. Los integrantes de mi grupo es mi persona, Sofía Áñez, y Samuel Alves. La neurociencia en la comprensión de la mente. Desde tiempos antiguos, el hombre ha tratado de saber la naturaleza de la mente, cómo surgió y dónde alberga, y así las funciones mentales. Aristóteles tuvo una posición dualista sobre el cuerpo y la mente y escribió: el alma está alojada en el corazón. Ya Platón señaló que el espíritu era la única realidad en el siglo XVII. Su contribución fue mayormente de descripciones de la conciencia. La conciencia. El siglo XIX, con el auge de la fisiopsicología experimental y la psicofísica, se inició el enfoque moderno a la conciencia porque se correlaciona a la actividad mental con los diferentes estados físicos. La naturaleza biológica de la mente. En el último decenio del siglo XX, neurociencias se pusieron a indagar el tema de conciencia con mucho interés y lo toman como objetivo de la investigación. Se tomaron las ideas de Hunt, el desarrollo de electroencefalograma, la utilización de fármacos en enfermedades mentales y los procesos bioquímicos que suceden en estos. El cerebro. Anatómicamente, el sistema nervioso es una estructura bilateral. El sistema nervioso central tiene 7 partes principales que vienen a ser la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, el mesencéfalo, diencéfalo y los hemisferios cerebrales. La principal función del cerebro. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, analiza rápidamente esos datos y luego responde, controlando las acciones y funciones corporales. El neocórtex es el centro del pensamiento de orden superior, del aprendizaje y de la memoria. Introducción. Nuestro cerebro nos define, procesa el mundo que nos rodea y determina cómo respondemos a los estímulos. En el cerebro suceden procesos como enamorarse de alguien, ser capaz de reconocerte a ti mismo o que un olor te recuerde un lugar. También tiene funciones provocadas por enfermedades, disfunciones provocadas por enfermedades, lesiones o deficiencias de desarrollo que afectan al órgano, que nos hace incluso perder el sentido de la propiocepción o nuestras capacidades para comunicarnos. Todos esos procesos tienen que ver con la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? La definición oficial de la neurociencia es ciencia que se ocupa del sistema nervioso
y de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. Surge con el objetivo de comprender el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso desde distintas aproximaciones, mediante metodologías y técnicas diversas como vienen a ser la estructura, función y desarrollo. La neurociencia se combina con la psicología para crear la neurociencia cognitiva. El desarrollo de la neurociencia necesita la combinación de varias consideraciones. La colaboración de multitud de disciplinas para desentrañar los entresijos del cerebro y del sistema nervioso, disciplinas como la química, fisiología, la psicología, farmacología, genética, inclusive la informática también. Los nuevos descubrimientos hacen que no debemos hablar de solo una neurociencia, sino de varias neurociencias que trabajan sobre cosas tan variadas como vienen a ser estructuras cerebrales, sinapsis entre neuronas y procesos mentales. Pero también de emociones, enfermedades neurológicas y mentales también. La neurociencia actual solo se entiende relacionada con las nuevas tecnologías. Con ellas, la observación del cerebro es más minuciosa que nunca. Podemos ser humanos mejorados gracias a las interfaces cerebro-máquina, incluso crear máquinas con sentimientos gracias a la inteligencia artificial. El desarrollo de la computación, el Big Data, la llegada de la realidad virtual, la nanotecnología y las máquinas de secuenciación genética, entre otras tecnologías, están redefiniendo esa ciencia. Ahora, Samuel. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, doutora. Eu vou falar sobre a parte da neurociência cognitiva. Quando falamos de neurociência cognitiva, em realidade estamos também incluindo a dimensão afetiva, já que a antiga dicotomia entre razão e emoção está superada. Nadie pensa hoje em dia que se pode construir uma explicação plausível e completa de la mente sin tener en cuenta las emociones. Por lo tanto, podríamos decir que la neurociencia ¿Está bien? ¿Están escuchando? Que la neurociencia... se escucha solo que hay una interferencia, pero no importa, se escucha, Samela, siga nomás. Ok. Por lo tanto, poderíamos dizer que a neurociência cognitiva, em realidade, inclui, aunque a vezes não se mencione explicitamente, a neurociência afetiva. La neurociência cognitiva moderna combina a neurociência com a psicologia e as ciências da computação, especialmente a inteligência artificial. Sofia, tem que cambiar a diapositiva, por favor. Poderíamos resumir que a neurociência cognitiva é a combinação interdisciplinar de las neurociências que estudam o sistema nervioso, neuroanatomia, neurofisiologia, neurobiologia e muitas outras disciplinas que começam por el prefixo neuro. A psicologia, que estuda a mente e o comportamento, tanto em seu funcionamento normal como psicopatológico. A inteligência artificial e os modelos computacionais da mente que simulam, emulam e replicam os processos mentais. As funções cognitivas são sensação e percepção, pensamento, atenção, memória, aprendizagem, inteligência e estão localizados em la corteza cerebral. Exploração e relações. Explora campos como ser
neurotransmissores em las sinapses, mecanismos biológicos de la aprendizaje. Sofía, ¿puede pasarle la diapositiva? Creo que le toca, ¿no? ¿Pasar? Ya pasó, doctora. ¿No cambió ¿Pasó? ahí? No, no cambió. Ah, ya. Ahora sí. ¿Ya? Ok. Exploración y relaciones. Explora campos como ser neurotransmissores em las sinapses, mecanismos biológicos da aprendizagem, controle genético do desenvolvimento neural, estruturas e funcionamento de redes complexas involucradas em la memória, la percepção e el habla. As áreas relacionadas são neurodesenvolvimento, neuroanatomia, neurociência aplicada e cognitiva, neurolinguística, neuropsicologia, neuropsiquiatria e psiquiatria. O que é a mente? Em psicologia, o conceito de mente compreende o conjunto de atividades e processos, tanto conscientes como inconscientes, de caráter psíquico, tales como a percepção, o razonamento, a aprendizagem, a criatividade, a imaginação e a memória. Se la associa generalmente com o cérebro, pero se diferencia de este em que, mientras la mente é estudada por disciplinas como a psicologia e a psiquiatria, o cérebro é abordado desde a biologia em função de los processos físicos e químicos que têm lugar em ele. A mente humana, para seu estudo, pode dividir-se em 3 setores: a mente consciente, a mente inconsciente e a mente supraconsciente. Aí temos uma tabla de classificação da mente em função de la possessão do grado de conteúdo, que são sus sentidos, né? A mente tem níveis, grado de conhecimento em si mesmo, o consciente é alto e habilidades de pensamento cognitivas, metacognitivas. Nível subconsciente é de grado de conhecimento em si mesmo, baixo, e habilidade cognitiva e metacognitiva. O inconsciente, volve, por favor. Em lo inconsciente, seu grado de conhecimento em si mesmo é nulo. Ok, cambia, por favor. Modelo de la mente. Aí está. Lo consciente, que seria esse nível mais, como seria mais superficial. Lo subconsciente, já está um pouco mais profundo, ele está um pouco mais, como se fosse, ele recebe as informações do consciente e como se armazena, e ele crê, ele não julga, ele não quer fazer um debate para saber se está correto, se não está correto, o que o subconsciente envia a seu subconsciente, ele aceita. E depois vem o sistema inconsciente, que é do sistema nervoso autônomo e imunológico. E aí temos as partes do cérebro que estão divididos como mente consciente, mira como está sua divisão: pensamento analítico, raciocínio, força de vontade, memória funcional, pensamentos lógicos e decisões. Ok. La mente consciente. Em el campo de la psicologia, o termo pode traduzir-se como o regresso de um sujeito que estava bloqueado de la consciência. Segundo Freud, o consciente é a informação que o indivíduo percebe em la realidade. O filósofo inglês Manfred Frank, nascido em 1945,
Disse que a consciência representa a autoconsciência, porque é necessário compreender que uno é consciente de algo, e a autoconsciência é anterior à reflexão. O autoconhecimento, segundo ele, funciona como uma consciência reflexiva. Mente inconsciente. Durante ciclos, os estudos han buscado informação sobre os pensamentos mais ocultos de los seres humanos. O filósofo e o psicoanalista alemão Friedrich, de 1775 a 1854, por exemplo, acuñou o termo mente inconsciente em 1815. Segundo ele, esta parte do indivíduo era uma fonte de criatividade e incluso poderia servir de puente entre a natureza e o espírito. Freud, de 1856 a 1939, dijo que o inconsciente é algo que se esconde em todos, pero que se manifesta sem conhecer o comportamento. O famoso psicólogo austríaco creía que esto se manifesta em sueños e hechos falidos. O suíço Carl Jung, 1875 e 1961, creía que o inconsciente funcionava como um espaço para os desejos reprimidos. Además, dijo que existe um inconsciente coletivo em la sociedade. Creio que esse conceito agora está, em la atualidade, um pouco mais entendido como que aquilo que se envia, mesmo que não seja hablado, né, em voz alta, que se envia ao inconsciente, se manifesta. Assim seria essa explicação para esse momento. A psicoanalista austríaca Melanie Klein, de 1882 a 1960, dijo que os instintos, impulsos, desejos são consequências do inconsciente. A psicoanalista francês Jacques Lacan, 1901 a 1981, afirmou que o consciente e o inconsciente nunca são o mesmo e que o segundo é a base de la existência. Aí temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Pode cambiar, por favor. Sofia. Ok. La mente supraconsciente. La mente supraconsciente é a que nos está dando testemunho de lo que hemos de llegar a ser. É uma visão de nosso futuro, algo a lo que todos hemos de llegar e cumprir como talentos. É importante mencionar que nossa mente humana é constituída por 3 sectores, los quais interactúan a cada instante sem que nos demos conta de ello. Lo anterior nos permite mencionar que é como se nossa consciência funcionara com 3 ritmos diferentes. Um ritmo que nós chamamos presente, outro que leva a um disfarce, que é o que chamamos passado, e por último, um ritmo como antecipado, futuro. Por lo tanto, é importante conseguir que estes 3 setores trabalhem em harmonia para lograr um equilíbrio emocional. É decir, estes 3 setores devem de formar uma unidade para que nossa consciência pueda evolucionar e tenhamos paz. Solamente seamos capazes de unificar a relação desses 3 setores, seremos capazes de melhorar nuestras relações personales e intrapersonales. Por lo tanto, esto viene a mejorar nuestra evolución en la conciencia. Gracias, doctora. Está ahí todo nuestro trabajo. Ya, está muy bien, Samela, Sofía, felicidades.
Está muy completo su trabajo, lo hicieron muy bien. ¿Alguna duda, chicos, de neurociencia? Como ven ustedes, es una ciencia encargada de estudiar el cerebro, ¿no? Y nos ayuda también a ver las diferentes estructuras, cuáles son sus funciones, ¿no? Y nos ha ayudado a encontrar diferentes partes, ¿no? De la mente, ¿no? Aunque la mente la estudia netamente, como decía Samela o Sofía, ¿no? Que la mente se estudia, ¿no? Y las distintas partes de la mente son de la psicología, pero en realidad la neurociencia nos nutre a todos, ¿no? Eh, es importante, por eso era ver estas partes del cerebro. Inclusive ustedes en su libro van viendo, ¿no? Que si ustedes quieren revisar, habla en el libro de Rebecca Young, de Psicología Médica, el que les pasé primero, habla, ¿no? La conciencia tiene estas estructuras, ¿no? Funciona esta estructura. Igual cuando vayan viendo en el libro de Psicopatología, y una parte del libro, que en cada parte va mencionando qué estructuras están relacionadas, por ejemplo, con la conciencia, qué estructuras están relacionadas con el pensamiento según las neurociencias. Entonces, cuando ustedes pongan desde esta parte, por eso es que yo siempre lo pongo en primero porte y actitud, y luego pongo neurociencias y mente, ¿no? Para que vean, ¿no? Lo que es la neurociencia, y cómo cada parte de la mente está relacionado con las estructuras cerebrales, ¿no? Entonces, cuando ustedes pongan las distintas partes que vienen, ustedes además de responder qué es, digamos, por ejemplo, la conciencia, tienen que responder más o menos también en su diapositiva qué estructuras están relacionadas, ¿no? con la conciencia, ¿no? Según los estudios de la neurociencia que están en el libro, pueden averiguar también, y van a encontrar bonitos dibujos, ¿no? Otra cosa importante que pueden resolver es cómo se evalúa, ¿no? La conciencia o el pensamiento, lo que les toque, ¿no? Y otro es qué alteraciones pueden haber, ¿no? En esa parte, porque hay alteraciones de la conciencia, alteraciones del pensamiento, etc., ¿no? Esos serían los ítems más importantes para que ustedes toquen. Quiero ponerles un video, ya como para rematar la clase, aunque estuvo muy completa, la felicito. Como digo, este grupo es muy responsable, ¿no? Sus exposiciones han estado muy buenas hasta ahora, ¿no? Estuvo muy bonito, muy completo, tanto Doctora, gráficamente como... sí, doctora, dígame, ah, tengo una pregunta. dígame, mientras yo voy En, poniendo el video. en este, en, Espérenme un ratito, perdón que en se este me... tema de, Sí, dígame. en este tema de neurociencia, por Ujú. favor, ¿cómo sería alguna de las alteraciones de una neurociencia en parte de inconsciencia? Por favor. ¿Cómo? No le entendí, va a disculpar, En ¿me la puede etapa repetir? de, Ujú. Sí, en dígame. neurociencia, ese tema de neurociencia, dice que Ujú, hay etapas de conciencia y ujú. inconsciencia. Y quiero saber cuáles son algunas de las alteraciones de inconsciencia. Ya, eso lo vamos a ver en conciencia en realidad, ¿no? Esas son alteraciones de la conciencia. Eso lo vamos a poder ver mejor cuando avancemos el tema de conciencia, ¿no? Porque Samela habló de este tema, porque justamente la neurociencia estudia el cerebro, ¿no? Y ha llegado con la neurociencia cognitiva a relacionar todas las facultades mentales, incluyendo las cognitivas, ¿no? Y todo, en realidad estudia mucho más, ¿no? Es súper amplio. Nos ayuda a los psicólogos, a los psiquiatras, ¿no? Pero de la inconsciencia, como usted dice, es parte de la conciencia, ¿no? En realidad lo podríamos evaluar con la escala de Glasgow, ¿no? De neurología, ¿no? En psiquiatría y en psicología ya es un poco más complejo,
¿no? Porque como escuchábamos, ¿no? Desde el psicoanálisis y el neuropsicoanálisis, por eso es que ahora hay neopsicoanálisis, justamente basado en la neurociencia, pero ya desde el psicoanálisis Freud, Melanie Klein, ¿no? Y otros autores que mencionó Samela, ya hablaban, ¿no? Del consciente, subconsciente e inconsciente, ¿no? Y eso es mucho más complejo, ¿no? Las teorías que ellos tienen, pero han sido retomadas a través de la neurociencia y hay muchos estudios, ¿no? Al respecto de dónde están, eh, por ejemplo, ellos hablan hasta de los sueños, ¿no? Gracias a esto se ha estudiado bastante, ¿no? En qué parte del cerebro más que todo se encuentran, pero para evaluar el grado de inconsciencia, no sé si me equivoco con lo que usted estaba preguntando, usualmente es la escala de Glasgow neurológica. Eso es lo que me estaba preguntando, cómo evaluar el grado de inconsciencia, o no sé si no le entendí la pregunta. Sí, doctora, sí, está bien. Ajá, usualmente eso se usa en escalas neurológicas y la escala más conocida, ¿no? Es la escala de Glasgow, ¿no? Que inclusive ya es modificada la que yo estudié, ¿no? Hay otras escalas que ellos, los neurólogos, estudian que son, inclusive más complejas, pero la que todos los médicos, ¿no? Aprendemos en medicina desde la universidad y que por ahí se pueda ir, porque cuando yo estudiaba era un poquito más pequeña y con los años ha ido siendo más específica, ¿no? Porque lo divide, ¿no? Desde estímulos oculares, desde estímulos sensitivos en la piel, ¿no? O sea, tiene sus escalas y uno la va evaluando. Y como le digo, lo vamos a poder ver mejor cuando avancemos con ciencia. En la escala de Glasgow siempre está, ¿no? Pues la escala básica, cuantitativa, ¿no? Para evaluar la conciencia, ¿no? Y que todos la tenemos que saber. Pero usualmente la escala de Glasgow, ¿no? Con la que evaluamos si estamos conscientes o qué tan conscientes estamos o si estamos inconscientes, o por último, que es la pérdida de conciencia casi total, ¿no? El estado de coma, ¿no? Cuando ya podemos decir que estamos prácticamente inconscientes, ¿no? Pero eso es cuantitativamente, ¿no? A lo que se refería Samela, ¿no? Es que a pesar de nosotros estar acá, hay partes en el cerebro, ¿no? Que esas son las teorías, ¿no? De psicoanálisis, ¿no? Que se están estudiando. Se decía justamente que nosotros tenemos una parte consciente que es en la que estamos hablando ahora, ¿no? Y es la parte ejecutiva, ¿no? Con la que hacemos las cosas. Tenemos una parte subconsciente, ¿no? Y tenemos una parte inconsciente, inclusive se lo relacionó eso con el sueño, ¿no? Con las cosas que no nos acordamos, pero que están ahí, ¿no? Que hemos vivido. Se dice que el cerebro almacena todo, pero no todo nos acordamos, ¿no? Y esos son los estudios, ¿no? Que hablan de los recuerdos reprimidos, ¿no? De algunos problemas por recuerdos reprimidos, ¿no? Y que por eso con el psicoanálisis trataban de llegar al subconsciente y al inconsciente, ¿no? Para trabajar estas cosas, ¿no? Porque hay cosas de las que somos 100% conscientes, pero hay fobias, por ejemplo, a una araña, de la que nosotros nos parece irracional, o a cosas, hay veces que tenemos fobias a cosas que decimos que no nos parece lógico, ¿no? Y usualmente eso se lo relacionaba, ¿no? Con el subconsciente y el inconsciente, ¿no? Y ellos ya han hecho estudios de donde más o menos, como mostraba Samela, están alojadas, ¿no? Porque la corteza evidentemente es la parte que es más externa del cerebro, ¿no? Que es donde está la frontal ejecutiva y está la parte, en realidad, más donde estamos en alerta, donde nos comunicamos, o sea, aunque sea la parte más pequeña, es la que nos define como ser humano, ¿no? Y es la que nos ayuda en el razonamiento lógico, ¿no? Responde a los problemas más complejos, etcétera. Pero el cerebro no es solo corteza, ¿no? Como ustedes ven, nuestro cerebro es súper organizado y súper estructurado, y por eso es una de las cosas que más se estudian,
¿no? Tenemos la parte del subconsciente y tenemos la parte del inconsciente, que como lo vieron ustedes, estaba más interna, justamente en las partes, por ejemplo, los ganglios basales, ¿no? Del hipocampo, etcétera, del tronco cerebral, ¿no? Que son las partes más profundas del cerebro, podríamos decir, ¿no? Si vamos capa a capa, digamos, ¿no? Si lo hubiéramos, o sea, como imaginémonos una cebolla que le vamos quitando las capas, ¿no? Las partes más profundas del cerebro, ¿no? Y algunas de ellas también más primitivas, ¿no? Pero nuestro cerebro es extremadamente complejo y extremadamente estructurado. Por eso, la neurociencia es una de las ciencias que ahora son más importantes y que se está invirtiendo más en investigación. Quiero ponerles un videíto, ¿no? En resumen, más que todo, que es la neurociencia, porque quedó muy claro, creo yo, las partes que explicaron sus compañeras lo hicieron muy bien, como les decía, las estaba felicitando. Espero, Emanuel, ¿no? Que le haya respondido. No sé si me equivoco, lo que pasa es que solo le veo su imagen porque estoy compartiendo. Si no, igual ahorita cuando terminemos el video me sigue preguntando, ¿ya? Sí, doctora, soy Frank, estoy con Immanuel, por eso yo uso su página. Dígame. Dice que soy Frank, pero estoy con Immanuel. Ah, ya, 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 ya. Ya, Ya, no se ya, preocupe. Ya, vamos a ver el video y ya si le quedó claro o no, me avisa después el video, ¿ya? está claro, está claro. Gracias. Buenísimo. Ya. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Seguimos con el bloque de neurociencia y hoy en concreto vamos a preguntarnos qué es la neurociencia. Seguramente si lo buscas en tus buscadores habituales como Google, Yahoo, verás que a veces hablamos de neurociencia, a veces se habla de neurociencias. Es lo mismo. Es lo mismo y esta ambigüedad de usar un singular o un plural se refiere a que la propia neurociencia es una conjunción de varias disciplinas, ya que la neurociencia es concretamente un conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar estructura, función, bases moleculares y patologías del sistema nervioso. Es decir, la neurociencia se encarga del estudio de los diferentes elementos que forman el sistema nervioso y de cómo esta interacción entre ellos constituye las bases biológicas de nuestra conducta. Por lo tanto, neurociencia o neurociencias da un poco igual. La cuestión es entender que son múltiples lagos que llegan a un mismo mar. Es importante estudiar estas cosas por separado, ya que cada una por separado es un campo muy rico, muy fértil de por sí, pero por otro lado, si no unimos las diferentes disciplinas, no podemos tener una perspectiva holística, global de lo que es el sistema nervioso y por lo tanto es imposible que entendamos la riqueza y la complejidad de nuestro comportamiento humano solo estudiando estructuras o solo estudiando patologías. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta de beneficioso separarlo? Por ejemplo, a nivel estructural, a mí me interesa saber cuáles son los lóbulos que hay en el cerebro, porque seguramente cada lóbulo, por ejemplo, aquí tenemos el prefrontal, aquí tenemos el occipital y aquí tenemos los temporales. Es posible que cada uno de estos lóbulos aglomere muchas funciones relacionadas entre sí, con lo cual entender las estructuras me va a ayudar a entender después las funciones. Y las estructuras son separables, ¿sí? No necesito entender el occipital para entender el prefrontal. Así que sí que puedo, para dar un primer paso, entender que hay estructuras diversas. Otras estructuras, que no sería división por lóbulos, sino por órganos que hay dentro del sistema nervioso, pues sería, por ejemplo, hablar de un hipocampo, de un hipotálamo, de una amígdala, de un bulbo olfatorio. Todas estas estructuras, de por sí, ya cumplen una función. Entonces, si hablamos de funciones, podemos encontrarnos que una función, como por ejemplo el olfato, requiere de varias estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, el bulbo olfatorio, pero también requiere de otros procesos relacionados con las emociones para darle un valor a ese olor. Otras funciones, por ejemplo, son la cognición, que es la capacidad de generar conocimiento, la memoria,
o la motivación y las emociones que sentimos. La memoria, por ejemplo, usa de nuevo varias estructuras, aunque si de verdad intentamos ver dónde es que se registra un recuerdo dentro de esta cocorota, de este sistema nervioso, no hay una estructura donde yo pueda cortar y decir, recuerdo uno, el puchero de mi abuela cuando yo era pequeña y comíamos a las 12 del mediodía un domingo. Eso no existe. Con lo cual lo que tenemos es que estas funciones existen gracias a la interacción de varias estructuras. Aunque puedan estudiarse de manera independiente, si no las unimos, no podemos entender cómo se genera una memoria o una generación de conocimiento. ¿Qué más? Por supuesto, las estructuras tienen mucho que ver con las bases moleculares. ¿Sí? Una cosa es ver la estructura, que sería un poco como ver lo macro, ¿vale? A nivel macroscópico del cerebro. Tú abres, me separas aquí, me abres la cabeza y ves los lóbulos. Y otra cosa es ver qué neuroquímicos viajan, ¿no? Tal vez de mi lóbulo temporal hacia el prefrontal. Por ejemplo, ¿cuál es la base molecular de la motivación? Es algo muy importante para ayudar a personas deprimidas a superar su problema, ya que a menudo personas deprimidas resulta que tienen un déficit a nivel químico, a nivel molecular, de ciertos neurotransmisores. Con lo cual, por supuesto, en el estudio de las bases moleculares entenderemos la neuroquímica, los neurotransmisores. Pero no será solo esto. También entenderemos cómo nuestro organismo envía señales, como pueden ser prostaglandinas, que forman parte del sistema inmune, y que esto también genera un efecto a nivel neuronal. ¿Sí? Podemos encontrar también hormonas, como la oxitocina. En cualquier caso, esta parte, que se estudiaría con técnicas como genética, como biología molecular, apoya a nivel microscópico esta parte. ¿Sí? Y nos ayuda a comprender esta y, por supuesto, nos lleva al cuarto punto, que son las patologías. ¿Qué pasa cuando algo no funciona como esperamos que normalmente funcione? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que coger un bolígrafo y mi mano tiembla, entiendo que esto no es normal. ¿Sí? No es un juicio de valor, es una cuestión de que algo que yo podía hacer normalmente ahora ya no puedo hacerlo. Entonces podemos encontrarnos que hay patologías que se entienden muchísimo si entendemos qué estructuras se han dañado, qué neuroquímicos están en déficit o por el contrario están en exceso. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que hay funciones que debido a estas alteraciones de estructura o de base molecular acaban generando patología. Por ejemplo, el Alzheimer es un déficit de acetilcolina, ¿vale? Tenemos neuronas colinérgicas que han muerto, entonces en el cerebro nos falta acetilcolina y resulta que la acetilcolina, que es un neuroquímico, no puede viajar a través de las estructuras que tienen que ver con la memoria. Por eso las personas que padecen de Alzheimer se encuentran con problemas a la hora de recordar y se encuentran con atrofias y degeneraciones de sus propias estructuras cerebrales. La esquizofrenia, por el contrario, es un subidón, es un exceso de dopamina, de manera que tenemos estructuras por las que circularía la dopamina en condiciones normales bien, trabajando demasiado. Todo esto acaba provocando una alteración en una función que daría una vida sana, cotidiana, alegre. Cuando algo nos aleja de hacer estas funciones correctamente es cuando hablamos de patologías. Así que, como ves, el sistema nervioso es algo tremendamente complejo que abarca toda esa base biológica que está detrás de nuestras conductas, de nuestras motivaciones, de nuestra felicidad y también de nuestra salud mental. Así que, ¿cómo no apasionarse con un tema así? Te invito a que sigas viendo los vídeos que hemos grabado para ti y que nos dejes comentarios a continuación. ¡Feliz estudio! Bueno, eso ya era un poco para complementar el tema, ¿no? De las neurociencias o neurociencia, ¿no? Porque algunas veces preguntan, ¿no? Porque en algunos lugares van a encontrarlo como neurociencias y otro como neurociencia, porque en realidad son varias ciencias, ¿no? Estudiando el sistema nervioso, porque ustedes han visto que estudian varias partes, ¿no? del sistema nervioso y inclusive las relaciones con las funciones, con las patologías, la parte molecular, ¿no?
Y ahora usted con eso se puede entender claramente la importancia de las neurociencias y por qué es la ciencia en la que ahorita ahorita se está invirtiendo mucho en el coronavirus, ¿no? Pues eso fue algo que nos sacó o sea, fue algo que se nos vino, pero desde hace un tiempo ya en Estados Unidos, más que a la NASA, porque en Estados Unidos un tiempo era lo que más le invertía era en la NASA, más que en la NASA está invirtiendo en estudios de neurociencia y no es el único país, ¿no? Rusia y Corea, aunque no crean, está China, son países que están, París, ¿no? Que aunque ustedes no crean, están invirtiendo hartísimo en neurociencia y tienen muchos estudios este, acerca de esto, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas, ¿no? Como el Parkinson, que todavía, o sea, es paradójico, ¿no? Tenemos cómo viajar a la Luna, ahora se está viendo cómo viajar a Marte, pero no hemos encontrado cómo eh, sanar el Parkinson, ¿no? Y muchas estructuras, ¿no? Cerebrales o enfermedades mentales todavía no las podemos controlar, ¿no? Entonces se vio la necesidad de también estudiar las partes cerebrales que nos faltan, ¿no? Ya hay muchas enfermedades, ustedes saben, nerviosas que son idiopáticas, ¿no? O sea, que idiopática es cuando no sabemos, ¿no? Exactamente por qué viene, ¿no? Inclusive inmunológicas, ¿no? Entonces, se ha visto la importancia de estudiar la estructura más compleja del ser humano, ¿no? Que se la ha comparado inclusive con el universo por su complejidad, porque realmente es muy compleja y es muy importante de estudiar. Y era importante por eso este tema, ¿no? Porque nos hace dar cuenta, nos hace notar la importancia de saber cómo funciona el cerebro, la importancia de saber en qué estructuras, digamos, ¿no? Pueden estar relacionadas con ciertas funciones cerebrales, ¿no? O cognitivas. Por eso es que, como decía Samela y Sofía, alguna neurociencia específica cognitiva, ustedes la pueden averiguar, ¿no? La neurociencia cognitiva, ¿no? Porque es muy grande la neurociencia cognitiva por sí sola, ¿no? Y estudia justamente esto, ¿no? De los procesos cognitivos principales, dónde están, qué bases moleculares tiene, ¿no? Cómo funcionan, ¿no? Porque están las fisiopatologías, las bases moleculares, ¿no? Y la estructura, ¿no? Para saber algo. Pero por lo menos, lo que yo le voy a pedir, como les decía, es que por lo menos me tengan en sus exposiciones básicamente los lugares relacionados, ¿no? Ya sea en el libro y si ustedes pueden investigar más también, porque este, ustedes saben que la ciencia va así, ¿no? Va volando. Qué estructuras más están relacionadas, ¿no? Con cada parte que ustedes van exponiendo, ¿no? Pero en el libro por lo menos hay una base de las estructuras que se las relacionan, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Con la conciencia, con el pensamiento. Van a ver ustedes, ¿no? Las estructuras relacionadas son esto, digamos, ¿no? eh, con la conciencia es esto, ¿no? Con el pensamiento, estas son las estructuras, ¿no? Y ustedes van a ver que van a haber estructuras desde la corteza hasta las estructuras más profundas, por ejemplo, en la conciencia, tienen desde la corteza hasta estructuras más profundas, ¿no? Inclusive igual la afectividad, ¿no? Igual van a encontrar que tienen, como decía ella, ¿no? Hasta en el olfato ustedes pueden tener memoria, ¿no? Pero también en esa memoria, por ejemplo, ustedes pueden recordar el perfume de su abuela, ¿no? Y cuando vuelven a oler un perfume o un aroma que es muy parecido, ustedes lo recuerdan con cariño, ¿no? Ustedes sienten, eso me recuerda a mi abuela y le vienen recuerdos, pero además de eso tienen un sentimiento. Entonces está relacionado también con la parte sentimental, ¿no? La memoria olfativa, y eso se ha visto mucho y se ha trabajado mucho, ¿no? Se empezó con los perfumes inclusive a trabajar, pero se ha visto mucho este, que muchas veces los olores nosotros los podemos relacionar con, podemos tener además de una memoria consciente, también una memoria emocional de las cosas, ¿no? Entonces, y para eso nos hace darnos cuenta que tiene que estar relacionado estructuras desde afectivas,
cognitivas, ¿no? Y además ya de la memoria a largo plazo, ¿no? Que ya son más profundas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de entender qué es la neurociencia y por qué es importante cuando hablamos de cada una de las partes, ¿no? Del examen mental que vamos a ver, ¿no? Del comportamiento, ¿no? Es importante saber más o menos dónde se origina, ¿no? Porque somos hombres de ciencia y las neurociencias no pueden pasarnos de alto, porque lo vamos a necesitar en neurología, lo vamos a necesitar en muchas cosas en realidad, ¿no? Para entender, parece que Luis estaba con problemas y está entrando, para entender el funcionamiento cerebral. Cuando no encontremos algo en el libro, en psicología, en neurología, vayan y busquen con la palabra neurociencia, ¿no? De ese tema específico para ver qué encuentran, ¿no? Porque es como una llave, ¿no? Esa palabra, para que entiendan cuando sea algo el sistema nervioso, agregarle neurociencias puede ser una llave, ¿no? Acerca de, por ejemplo, de la conciencia, como decía Emanuel, ¿no? Pueden poner, ¿no? El inconsciente, neurociencias e inconsciente podrían poner, por ejemplo, y van a ver que van a encontrar. Y hay otra cosa también que yo les aconsejo que pongan Google, en el Google pongan Google académico, ¿no? Y ahí directamente les ponen el enlace para irse al Google académico. ¿Qué significa esto? Que no solo los lleva a las cosas habituales, ¿no? Que no todas, por ejemplo, el Wikipedia, ¿no? Que no todas tienen una fuente científica comprobada, ¿no? Sino que el Google académico los va a llevar a las revistas científicas. Hay otra como MedPad, ¿no? Que es otra que ustedes lo pueden buscar a través de ahí, eso es netamente científico, ¿no? Les voy a averiguar a ver otras páginas con las que ustedes pueden buscar, pero para empezar el Google académico sí busca bastante bien, ¿no? Y es bastante científico, ¿no? Porque tenemos que, como médicos, aprender a buscar de una manera científica, ¿no? Evidentemente igual el Google nos ayuda a buscar, por ejemplo, imágenes, ¿no? Cosas, digamos, ¿no? Más básicas, ¿no? Pero si queremos irnos más científicamente a lo que realmente nos interesa, por ejemplo, la duda de Manuel, que es muy válida, yo les aconsejo que además de buscar en el Google normal, se vayan después al Google académico y van a ver lo último. Inclusive pueden ponerle por años, ¿no? Estudios de 1994, de estudios del 2021, y les va a salir, ¿no? ¿Qué estudios hay por año? ¿No? Entonces ustedes pueden ver hasta cuáles son las últimas investigaciones y el Google se los va a mostrar. Usualmente ya esas nos aparecen en inglés, ¿no? Pero no importa, digamos, ¿no? Hasta la podemos, también creo que hay una herramienta para traducirla, aunque la traduce media rara, pero ya nos ayuda. Pero es importante entender que el inglés lastimosamente para los médicos es una herramienta básica porque sigue siendo el idioma de la ciencia actualmente. En un tiempo fue el francés, ¿no? Históricamente, ahora es el inglés, no sé hasta cuánto tiempo, porque ustedes saben que es así, ¿no? Pero todos los estudios, aunque sean hechos en Europa o en Suecia, que tengan otro idioma, eh, además de publicarlo en su idioma original, se lo publica en inglés, ¿no? Entonces los últimos estudios siempre los van a encontrar en inglés. Entonces, eso es lo que yo les aconsejo. Neurociencia es un tema muy apasionante, muy lindo, para que ustedes vayan averiguando todo lo que ustedes quieran averiguar, pueden ir encontrándolo, van a ver si ustedes averiguan, ¿no? Y se van metiendo a alguna área que a ustedes les interesa más, lo van a encontrar. O van a encontrar también cosas que por ahí no todavía están en estudio y por ahí ustedes pueden ser futuros investigadores en neurociencia, uno nunca sabe, ¿no? Depende ya también de lo que ustedes quieran ser, porque también puede ser que en sus metas esté la investigación. La neurociencia es un buen tema para responder a los que dicen que todo está inventado. Muéstrenle la neurociencia y van a ver que no es todo está inventado. Bueno, chicos, les agradezco. ¿Hay alguna otra duda? Creo que quedó bastante claro, ¿no? La exposición estuvo muy bien. Creo que está claro. Ya, entonces, bueno, yo creo que lo dejamos acá.
El próximo tema, ahorita vamos a ver porque lo habían pasado en el WhatsApp. Ahorita voy a compartir el WhatsApp para ver, para que se comuniquen conmigo si necesitan ayuda. Yo estaba buscando lo de Samela, que al final me descargó tardísimo el PowerPoint, pero bueno, gracias a Dios Sofía pudo hacerlo más rápido. Es que esta computadora no la conozco bien y parece que no está muy bien instalado el Windows, pero es lo que tengo ahorita. Lo único que me quedó porque mi otra computadora sí que se murió, lastimosamente. Lo tengo. Es que me acuerdo que lo pasaron de mi celular, lo voy a pasar más rápido de nuevo. Lo pasaron los temas de exposición. Ahorita lo voy a buscar y lo vuelvo a pasar. Alguien lo pasó la foto, me acuerdo. Acá está, la foto de los temas de exposición. Acá está. Eso, acá me está llegando. Ya. Entonces ya hemos visto porte y actitud, hemos visto neurociencia. La próxima semana nos tocaría conciencia, el viernes también, Raimundo Nonato y Yanile Catelén Alves. ¿Ya? Ahí está, ahí se los he vuelto a pasar. Cualquier cosa que necesite conciencia es un tema igual, bastante complejo, es uno de los temas más complejos tal vez, igual que pensamiento. Bueno, todos los temas son complejos, ya hemos visto, ¿no? Pero conciencia también es un tema bastante complejo, entonces si necesitan ayuda, me avisan. Para que yo les vaya pasando cosas. Bueno, eso sería entonces. Raimundo y Yanile serían los que exponen la próxima semana, el viernes, conciencia. Entonces tenemos tiempo para que vayan haciendo, me vayan mostrando, etcétera. Me vayan pidiendo ayuda. Para que vamos viendo. Eso es todo, chicos. Les deseo un buen día, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Igualmente. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Ya, ustedes, chicas. Hasta luego.